Bueno, el libro de Jeremías, por favor, el libro de Jeremías. Bueno, es un privilegio poder estar acá con ustedes y siempre disfrutamos nuestro tiempo o la oportunidad de visitar aquí Perú. Bueno, el libro de Jeremías 35 y bueno, vamos a hablar de un pueblo que encontramos en la Biblia. No era un pueblo muy famoso, pero podemos sacar una buena aplicación. Y cuando nosotros pensamos en diferentes pueblos o naciones bíblicas, pensamos en qué, los de Babilonia, romanos, pensamos en los griegos, filisteos y todo. Pero acá en el libro de Jeremías encontramos un pueblo que se llama Recabitas. No era muy famoso, entonces ellos no están conocidos por conquistar pueblos o por construir ciudades grandes. Entonces la verdad la Biblia no menciona mucho acerca de sus logros en cuanto de conquistas y todo. Pero encontramos una lección en este pasaje acerca de la obediencia de ese pueblo. Y nosotros como hijos de Dios debemos tener una característica de la obediencia. Nosotros debemos buscar la voluntad de Dios. Y no solamente debemos llenar la cabeza con conocimiento, sino nosotros debemos poner en práctica, ¿cierto? Lo que estamos aprendiendo todos los domingos, porque Dios no quiere que nosotros seamos solamente oidores de la palabra, sino debemos ser, ¿qué? Hacedores de la palabra. Entonces acá encontramos un pueblo muy especial, los recabitas. Entonces Dios siempre usaba a personas, objetos para enseñar su pueblo lecciones. Entonces lo que está pasando en el libro de Jeremías, encontramos a Judá que estaba apartándose de Dios. Porque Dios llamó a su pueblo, entonces su pueblo tiene la responsabilidad de obedecer la ley de Dios, adorar solamente a Dios. Pero lo que pasó después de unos años, Israel empezó a apartarse de Dios. Ellos empezaron a buscar dioses falsos. Ellos empezaron a obedecer la ley del pueblo en vez de la ley de Dios. Entonces Dios levantó a un profeta que se llama Jeremías para ir y profetizar contra a Israel, en particular contra Judá y contra la ciudad de Jerusalén. Entonces el tema del libro de Jeremías es la maldad de Judá que trae la cautividad por Babilonia. Por su pecado del pueblo de Dios, Dios estaba levantando a una nación pagana, Babilonia, para cautivar la nación de Israel. Entonces Jeremías tenía la responsabilidad de ir y predicar acerca de la destrucción de su pueblo. Entonces Jeremías tiene un apodo en la Biblia. ¿Qué es el apodo de Jeremías? El profeta llorón, ¿cierto? ¿Por qué? Porque siempre estaba llorando. Porque su trabajo, su responsabilidad era entregar un mensaje de destrucción contra su pueblo. Porque los profetas a veces tuvieron que entregar un mensaje de destrucción para las naciones paganas. Pero encontramos que Jeremías llegó a Jerusalén para entregar un mensaje acerca de la destrucción. Por eso él siempre estaba llorando, porque Jerusalén era su ciudad. Entonces Jeremías, por naturaleza, tiene un carácter amable, simpático, pero Dios dio a Jeremías una comisión para proclamar un mensaje de destrucción. Entonces él llegó predicando. Entonces mira lo que dice Jeremías 35. Dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías en días de Joacim, hijo de Osías, rey de Judá, diciendo: ve a casa de los, ¿qué dice? Recabitas, y habla con ellos y
introdúcelos en la casa de Jehová, en uno de los aposentos, y dales a beber vino. Algo interesante. ¿Qué está haciendo Dios? Dios está por enseñar a Israel una lección importante. Entonces Dios dio a Jeremías, y Dios dijo, bueno, tiene que buscar los recabitas, invitarlos a la casa de Dios y después darles algo para tomar, vino. Y dice versículo 3, tomé entonces a Hazanías, hijo de Jeremías, hijo de Abasanías, y sus hermanos, a todos sus hijos y a toda la familia de los recabitas, y los llevó a la casa de Jehová, el aposento de los hijos de Anán, hijo de bueno, tengo los nombres difíciles en este pasaje, hermano. Entonces, Igdalías, varón de Dios. Entonces, mira lo que dice, versículo 5, y puso delante de los hijos de la familia de los recabitas tazas y copas llenas de vino, y les dije que bebed vino. Entonces ellos recibieron una invitación para ir, no cualquier casa, sino la casa de Dios. Y después llegaron y tuvieron una mesa grande. En la mesa ellos tuvieron a taza de vino, y Jeremías dijo, bebed. Entonces mire qué dice, versículo 6, mas ellos dijeron, no beberemos vino. ¿Por qué? Porque Jonadab, hijo de Racab, nuestro padre, nos ordenó diciendo, no beberéis jamás vino vosotros ni vuestros hijos, ni edificaréis casa, ni sembraréis sementera, ni plantaréis viña, ni la retendréis, sino que moriréis en tiendas todos vuestros días, para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra donde vosotros habitáis. Y nosotros hemos, ¿qué dice?, obedecido a la voz de nuestro padre Jonadab, hijo de Racab, en todas las cosas que nos mandó, de no beber vino en todos nuestros días, ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas, y de no edificar casas para nuestra morada, y de no tener viña, ni heredad, ni cementera. Entonces encontramos que ellos llegaron a la casa de Dios y tuvieron una mesa grande con taza de vino, con la invitación de tomar. Pero ellos respondieron diciendo, no beberemos vino. ¿Por qué? Porque hace años ellos recibieron un mandamiento de su padre, o la verdad su bisabuelo, de no tomar ni edificar casas. Y ellos siguen obedeciendo a su padre. Entonces encontramos en versículo 6, encontramos la palabra nuestro padre. Y también en versículo 8 dice, y nosotros hemos obedecido a la voz de nuestro padre. En versículo 10 dice, moramos pues en tiendas y hemos obedecido y hecho conforme a todas las cosas que nos mandó Jonadab. Y dice, nuestro padre. Entonces podemos ver que ellos siguen con una relación muy profunda, muy cercana con su padre Jonadab. Aunque la verdad no era su padre, sino su bisabuelo. Entonces Dios invitó a esa familia a su casa. ¿Por qué? Porque Dios quiere enseñar algo importante a sus hijos, a Israel. ¿Por qué? Jeremías está predicando acerca de la destrucción, profetizando acerca de la destrucción. ¿Por qué la destrucción? Porque Israel no estaba obedeciendo a Dios. Ellos recibieron la ley, recibieron los mandamientos, recibieron los profetas, pero ellos no quisieron obedecer la voz de su padre. Entonces Dios invitó a los recabitas para mostrar, para usarlos como ilustración, mostrar que este pueblo, aunque ellos recibieron un mandamiento de su padre hace 300 años, ellos siguiendo haciendo cada palabra que su padre les mandó. Mire este ejemplo. Entonces mire que dice
En versículo 12, y vino palabra mejor versículo 11. Sucedió no obstante que cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, subió a la tierra, dijimos, venid y ocultémonos en Jerusalén de la presencia del ejército de los caldeos y de la presencia del ejército de Siria, y en Jerusalén nos quedamos. Y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, ahora tenemos la lección, ya tuvimos la ilustración, los regalos, un pueblo obedeciendo a su padre. Ahora vamos a tener la aplicación, ¿cierto? La Biblia siempre es así, siempre nos da instrucción y después una aplicación. Cada vez que escuchamos la enseñanza de la palabra de Dios, estamos recibiendo instrucción. ¿Y qué debemos hacer? Debemos buscar una aplicación. Entonces Dios ahora está dando la aplicación. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, ve y di a los varones de Judá y a los moradores de Jerusalén, ¿no aprenderéis a obedecer mis palabras? Dice Jehová. Fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Racab, el cual mandó a sus hijos que no bebiesen vino, y no lo han bebido hasta hoy, por obedecer al mandamiento de su padre. Y yo, que dice, ha hablado a vosotros desde temprano, y que dice, sin cesar, y no me habéis oído. Ahora tenemos la aplicación, ¿cierto? Entonces, en el libro de Segundo de Reyes, si ustedes quieren buscar el libro, encontramos la primera mención de Jonadab, el padre de los recabitas. En Segundo de Reyes, capítulo 10, mire que dice, y versículo 15, yéndose luego de allí se encontró con Jonadab, hijo de Recab. La primera mención de Jonadab. Y dice, y después que lo hubo saludado, le dijo, ¿es recto tu corazón como el mío es recto con el tuyo? Y Jonadab dijo, lo es, pues que lo es, dame la mano. Y él le dio la mano, luego lo hizo subir consigo en el carro y le dijo, ven conmigo y verás mi celo por Jehová. Lo pusieron pues en su carro. Y luego que Jehú hubo llegado a Samaria, mató a todos los que habían quedado de Acab en Samaria, hasta exterminarlos conforme a la palabra de Jehová que había hablado por Elías. Es la primera mención. Entonces, ¿qué encontramos? ¿Qué está haciendo Jonadab? Él está acompañando el rey para exterminar, matar los profetas falsos en la tierra. Y 300 años después encontramos en Jeremías 35 su nombre otra vez. ¿Y qué está pasando? Sus hijos siguen obedeciendo los mandamientos de su padre. Es un buen ejemplo, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos aprender de este pasaje? ¿Qué podemos llevar a la casa después de la reunión? Porque queremos buscar una aplicación. Entonces, Dios está usando los recabitas para enseñar a su pueblo la importancia de obedecer a su padre. Porque no es suficiente solo decir, sí, yo amo a Dios. Nosotros probamos que amamos a Dios cuando obedecemos su voz. Entonces, ¿qué podemos aprender de este pasaje? Lección número 1, la obediencia muestra a quién pertenecemos. La obediencia muestra a quién pertenecemos. Mira lo que dice el libro de Efesios 2:13. Entonces fue fácil identificar a los recabitas. ¿Cómo podemos identificar un recabita? Porque ellos no tomaron vino, ni tampoco ellos vivieron en casas. Porque ese fue el estilo de vida de los recabitas. ¿Cómo podemos identificar un hijo de Dios? ¿Cómo podemos identificar un cristiano? Miren lo que dice el libro de Efesios 2:5, o 2:3, disculpe. Efesios 2:3. ¿Uno de ustedes quiere leer el versículo? ¿Uno? Ya, 2:3. Efesios 2:3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne,
haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Sabe que yo dije 2-3, pero la verdad quiero 2-2. Pero gracias por el versículo. 2-2, sí. En los cuales anduviste en nuestro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ok, entonces encontramos en este versículo que los que no obedecen a Dios, los que no siguen a Dios, se llaman hijos de, ¿qué? Desobediencia. Entonces el versículo 3 dice, en otro tiempo nosotros vivamos según los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de ¿qué? De la carne, de nuestros pensamientos. Pero ahora nosotros somos hijos de obediencia. Entonces estoy buscando un versículo en particular, pero no lo encuentro en el versículo que estoy buscando. Ya, ¿qué pasó? Alguien sacó el versículo de mi Biblia. Ya veo. Pero lo que pasa, dice que los que andan según la carne, en el versículo 3, son hijos de obediencia. Entonces, el hijo de Dios es un hijo de obediencia. Es decir, nosotros somos hijos de Dios. ¿Por qué? Nosotros obedecemos su voz, obedecemos su palabra. Entonces, la obediencia muestra a quién pertenecemos. ¿Cómo podemos identificar a los recabitas? Porque estaba obedeciendo los mandamientos de su padre. ¿Cómo podemos identificar un cristiano? Porque el cristiano está cumpliendo los mandamientos de su padre. Mira lo que dice otro versículo en Isaías 1, 2 y 3. Isaías, el libro de Isaías, capítulo 1, 2 y 3. Dice, oí cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos que dice, se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Entonces Dios siempre usaba a Cristo cuando Él predicaba, siempre usaba ilustraciones. En Jeremías 35, el texto principal, encontramos los recabitas. Acá, en este pasaje, Dios está usando el buey o el asno. Como el buey y el asno, ellos reconocen la voz de su amo, de su dueño. Pero Israel no estaba reconociendo la voz de su padre. Entonces, cuando nosotros obedecemos a Dios, estamos mostrando a todos que nosotros pertenecemos a Él, porque somos sus hijos. Número 2, la obediencia muestra a quien amamos. ¿Qué dice en Juan 14:15? Juan 14:15. 14:15, ¿qué dice? Es un versículo muy conocido. ¿Qué dice? Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Qué está diciendo Cristo? Si nosotros decimos que amamos a Dios, una forma de mostrar o demostrar el amor es que nosotros lo obedecemos. Entonces, cuando nosotros obedecemos a Dios, estamos mostrando que lo amamos con todo nuestro corazón. ¿Por qué? ¿Qué encontramos? 3 veces en el pasaje principal, en Jeremías 35, encontramos las palabras nuestro Padre. 300 años después que Jonadab dio el mandamiento, ellos siguen obedeciendo porque Jonadab era su padre, es nuestro padre. Eso es lo que nosotros hacemos como recabitas, es nuestra identidad, porque nosotros amamos a nuestro padre Jonadab. Es importante como creyentes mostrar al mundo que nosotros amamos a Dios, que amamos a Cristo a través de cumplir sus mandamientos.
La obediencia es importante porque muestra a quién pertenecemos, también muestra a quién amamos. Y también, número 3, otra lección, la obediencia muestra la condición de nuestro corazón. Cuando obedecemos a Dios, estamos mostrando qué está sucediendo en nuestro corazón. Porque cuando no obedecemos a Dios, estamos mostrando que el corazón nuestro es duro. Estamos rebelándonos contra la voluntad de Dios. Entonces, si ustedes pueden, vamos a volver el libro de Jeremías 35. Jeremías 35, mira lo que dice una vez más, versículo 15. Dice, y envié a vosotros todos mis siervos, los profetas, desde temprano y sin cesar para deciros, volveos ahora cada uno de vuestro mal camino y enmendad vuestras obras y no vais tras dioses ajenos para servirles y viviréis en la tierra que di a vosotros y a vuestros padres, mas no inclinasteis vuestro que dice oído ni me oísteis. Entonces encontramos algo, encontramos la condición del corazón del pueblo de Israel. Porque Dios estaba hablando, ¿cierto? Y encontramos 2 veces que dice, desde temprano y sin cesar, Dios estaba enviando a su palabra por medio de los profetas. Ellos no escucharon un profeta, Dios levantó otro profeta, enviando sus profetas. Interesante que Jonadab dio su mandamiento una vez hace 300 años. Pero encontramos que Dios estaba enviando profetas desde temprano y sin cesar. Pero dice que más no inclinasteis vuestro oído. Es decir, que ellos estaban escuchando, pero las palabras no estaban llegando a su corazón. Entonces yo tengo 5 hijos, hermanos. A veces yo puedo dar un mandamiento a mis hijos. Yo sé que ellos me pueden escuchar, pero la verdad no está escuchando, ¿cierto? Entonces, a veces nosotros actuamos así como los hijos de Dios. Sabemos lo que Dios está diciendo. Escuchamos claramente, pero no queremos inclinar a nuestros corazones a lo que Dios está diciéndonos. ¿Qué está sucediendo? Mira rápidamente otro versículo en el libro de Hebreos 3:15. Hebreos 3:15. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros no obedecemos la palabra de Dios? ¿Qué está sucediendo en el corazón? Porque ya hemos visto en el punto 2, con la lección 2, que la obediencia muestra a quien amamos, que amamos a Dios. Pero cuando nosotros desobedecemos la palabra de Dios, estamos mostrando la condición de nuestro corazón. Y mire qué dice 3:15. ¿Todos tienen el versículo? Si no, está en la pantalla. Ya, entonces mire que dice 15. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, que dice, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Entonces cuando no obedecemos a Dios, ¿qué estamos mostrando? ¿Qué es la condición del corazón de una persona que no quiere obedecer a Dios? ¿Qué es la condición del corazón? Ustedes me pueden hablar. Sí, es duro, ¿cierto? Es duro. Porque Dios está dándonos su camino. Dios está dándonos su palabra. Pero lo que pasa a veces no queremos inclinar a nuestro corazón, no queremos obedecerlo. Estamos mostrando que el corazón nuestro es duro. La obediencia muestra la condición de nuestro corazón. Podemos ver en Jeremías 35 el amor entre los hijos de Racab y su padre Jonadab, porque 300 años después siguen obedeciendo. Entonces,
La Biblia no dice, no tenemos una explicación por qué Jonadab dio este mandamiento. Entonces, no dice tampoco en la Biblia que ellos tienen que seguir obedeciendo, porque no es la ley de Dios, es solamente la tradición de su padre. Pero ellos eran muy fieles. Y también nosotros debemos tener la misma fidelidad hacia Dios. Entonces, ¿qué más podemos ver en este pasaje? Uno, la obediencia muestra a quién pertenecemos. Pertenecemos a Dios. También muestra a quién amamos. Amamos a Dios. ¿Cómo sabemos? Porque estamos obedeciendo a sus mandamientos. También muestra la condición de nuestro corazón, que nuestros corazones están inclinados a Él. Y también la obediencia muestra si nuestra fe es genuina o no. Muestra si la fe nuestra es fe genuina. Porque es muy fácil hoy día decir, bueno, yo soy cristiano, sí tengo fe en Dios. ¿Cómo sabemos, por ejemplo, pensando en Hebreos 11, que habla mucho acerca de los héroes de la fe? ¿Cómo sabemos, hermanos, que todos ustedes saben que Abraham era un hombre de fe, ¿cierto? Sabemos. ¿Cómo sabemos? Porque fe es algo, ¿cómo se dice? Abstracto es una palabra. Entonces, algo que no podemos ver como fe. Pero ¿cómo sabemos que Abraham tuvo fe? Sí, ¿qué hizo? Él salió de su tierra cuando Dios dio el mandamiento de sacrificar a su único hijo. ¿Qué hizo él? Él llevó a su hijo para hacer el sacrificio. Entonces sabemos que Abraham era un hombre de fe. ¿Por qué? Porque Abraham obedeció los mandamientos de Dios. Salió de su tierra sin conocer la tierra prometida. Él subió el monte con su hijo sin saber si Dios iba a proveer un sacrificio o no. Encontramos su fe, ¿cómo? Por su obediencia. Entonces podemos leer la lista en Hebreos 11. ¿Cómo sabemos que eran hombres de fe? Porque después de hablar de la fe, en Hebreos 11, de los héroes de la fe, siempre habla de su acción, ¿cierto? Porque no podemos ver fe sin acción. ¿Qué es el tema principal del libro de Santiago? ¿Alguien sabe? ¿De qué se trata el libro de Santiago? ¿Qué dijo Santiago? Muéstrame tu fe sin tus obras, ¿cierto? Entonces la verdad, no podemos mostrar la fe sin las obras. No podemos mostrar la fe sin poner en práctica la fe. La única manera de mostrar fe es ponerla en práctica. Cuando nosotros obedecemos a Dios, estamos mostrando que nuestra fe es genuina. Entonces, mira lo que dice, de nuevo, Jeremías 35, versículo 16. Dios sigue hablando, dice, ciertamente los hijos de Jonadab, hijo de Racab, tuvieron por firme, mira que dice la frase, tuvieron por firme el mandamiento que les dio su padre, pero este pueblo no me ha obedecido. Ahora sabemos por qué Dios dio la invitación a los hijos de Racab a comer en la casa de Dios. Ahora sabemos. Fue nada más que una ilustración. Ellos tuvieron enfrente, junto con los platos, vasos de vino. Dijeron, Jeremías, gracias por la invitación. Qué bonito es conocer la casa de Dios, comer un aposento. Pero sabe que no podemos tomar vino. ¿Pero por qué? ¿Por qué no puede tomar con nosotros? Porque nuestro Padre hace 300 años nos dio un mandamiento. Y sigamos obedeciendo su palabra. Pero mire el pueblo de Dios. Recibieron ¿cuántos profetas? Recibieron la ley de Dios. Como dice Dios, desde temprano y sin cesar. Pero versículo 17, Dios dice, pero este pueblo no me ha obedecido, mientras que los hijos de Racab tuvieron por firme el mandamiento de su padre. ¿Qué significa?
tener por firme, es recibir el mandamiento no como una opción, ¿cierto? Entonces, nosotros sabemos que la Biblia es la palabra de Dios, ¿cierto? Amén, sabemos eso, ¿cierto? Amén, ¿están de acuerdo? Hay por lo menos 2 personas, ya. Entonces, estamos de acuerdo. La Biblia es la palabra de Dios. Oye, en la Biblia contiene ¿qué? Los mandamientos de Dios o la voluntad de Dios para nosotros, ¿cierto? Creemos eso. Entonces, estamos bien claros con eso, que la palabra de Dios, amén. Que en la Biblia encontramos la voluntad de Dios. Amén. Pero la pregunta es, ¿por qué a veces no tomamos por firme la palabra de Dios? Porque a veces no queremos tomarlo por firme, como es una opción, que Dios solamente está dándonos una forma de vivir si queremos. Es algo que encontramos en dando consejería muchas veces cuando gente quiere buscar consejería. Pastor, ayúdame, estamos pasando por problemas en el matrimonio. ¿Qué podemos hacer, pastor? ¿No pueden ayudar? Bueno, vamos a ver lo que dice la Biblia. Bueno, la Biblia dice, hermana, que la esposa tiene que someterse al esposo. Pero, pastor, ¿cómo puede ser? Pastor, no conoce a mi esposo. Nosotros somos la excepción. Cuando Dios dio su Biblia, cuando Dios dio su palabra, Dios estaba pensando en todas las familias del mundo, menos a mi familia. ¿Me entienden? A veces eso es lo que nosotros pensamos así, como yo sé lo que dice la Biblia, pero la verdad mi vida o mi situación es la excepción. Pero no, debemos tener por firme los mandamientos de Dios. Esa fue la diferencia entre los recabitas y el pueblo de Dios. Entonces, cuando nosotros obedecemos a Dios, estamos mostrando que nuestra fe en Él es genuina. Porque estamos tomando por firme su palabra. Porque la fe genuina siempre produce acción, ¿cierto? Entonces, miren lo que dice 18. ¿Hemos leído 17 o no? No creo. Bueno, 17. Dice, por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel. He aquí, traeré yo sobre Judá y sobre todos los moradores de Jerusalén todo el mal que contra ellos ha hablado, porque les hablé y no oyeron, los llamé y no han respondido. Por eso Jeremías siempre estaba llorando. Porque Dios dio a Israel la oportunidad de arrepentirse, de volver al camino correcto, pero ellos no quieren escuchar. Entonces Dios invitó a los recabitas solamente para mostrar la desobediencia de Israel. Y el versículo 18 dice, y dijo Jeremías a la familia de los recabitas, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, por cuanto obedecisteis al mandamiento de Jonadab vuestro padre y guardasteis, que dice, todos sus mandamientos, y hicisteis conforme a todas las cosas que os mandó. Entonces encontramos aquí obediencia radical, ¿cierto? 100%. Ellos no estaban tratando a la palabra de Dios como un buffet. Dice buffet acá en Perú, ¿ok? Entonces, ¿qué hace cuando nosotros hay buffet, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos acercarnos y podemos elegir lo que queremos comer. Entonces, en mi caso, voy a comer eso, aceituna no. Entonces, podemos elegir, ¿me entienden? Lo que queremos y lo que queremos. Entonces, a ver, cuando nosotros llevamos a nuestros hijos a un buffet, ellos quieren acercarse a los postres, ¿cierto? Y no quieren comer verduras. Entonces, no, hay que comer todo. Entonces, la palabra de Dios no es un buffet, hermanos. No debemos acercarnos y decir, ¿sabe qué? Esta parte me gusta mucho, esta parte no me gusta. Entonces, voy a elegir eso y no esa. No, debemos recibir todo y obedecer todos los mandamientos de Dios. Dice el versículo 19, mira la promesa, la bendición. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no faltará de Jonadab, hijo de Recab, un varón que esté en mi presencia todos los días.
Mira la recompensa. En el versículo 18 encontramos la recompensa por la desobediencia. Y en el versículo 19 encontramos la recompensa por obedecer a Dios. Entonces Dios nos dio mandamientos, ¿para qué? Para protegernos. Es como padres. Entonces nosotros damos mandamientos a nuestros hijos, no porque nosotros somos muy estrictos o queremos ser padres muy duros, sino porque queremos proteger a nuestros hijos, ¿cierto? Entonces nosotros decimos, bueno, hija, no puede jugar en la calle. ¿Por qué? Porque pasan los autos todos los días, muy rápido, muy peligroso. ¿Por qué estoy dando este mandamiento? ¿Porque quieres ser un padre muy duro? No, porque amo a mi hijo, quiero protegerlo. Entonces Dios igual estaba dando mandamientos a su pueblo para proteger su pueblo, ¿cierto? Porque es un pueblo especial. Entonces encontramos en el Nuevo Testamento mandamientos para nosotros como creyentes, ¿cierto? Cosas que debemos obedecer, porque Dios quiere protegernos. Dios nos ama. Entonces, ¿qué podemos sacar de este pasaje? Encontramos una ilustración, los recaditas. Pero también encontramos una aplicación. Nosotros debemos poner en práctica nuestra fe. Debemos obedecer no la mitad, sino todos los mandamientos de Dios. Debemos obedecer como los recaditas. Amén. Para mostrar que 4 lecciones: a quién pertenecemos, a quién amamos, la condición de nuestro corazón y también si nuestra fe es genuina o no. Cuando obedecemos a Dios, estamos mostrando esas 4 cosas. Oremos. Señor, te damos gracias por el privilegio de compartir la palabra de Dios con la Iglesia Bautista de Vida.